¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás? Para entenderlo, debemos desentrañar tres enigmas complejos. Vamos a simplificarlos y explorar cómo están conectados. El primer enigma es este. Si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿cómo pudo cometer un acto pecaminoso? Imagínate que construyes un robot perfectamente diseñado para hacer el bien, pero un día, ese robot hace algo terrible. Te preguntarías cómo pudo suceder esto si fue creado sin defectos. Lo mismo ocurre con Satanás. ¿Cómo un ángel creado sin fallos pudo elegir hacer el mal? A menudo se sugiere que, aunque Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío. Este libre albedrío le permitía tomar decisiones de manera independiente, incluida la opción de rebelarse. No es un defecto en la creación de Dios, sino una característica de la libertad que se otorga a todos los seres inteligentes. En cuanto al origen de los ángeles caídos, antes de su rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, tenía una naturaleza muy diferente en comparación con su representación posterior como el adversario de Dios y la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era un ángel poderoso y hermoso. Dios lo creó como un ser de luz y belleza. El nombre Lucifer significa portador de luz o estrella de la mañana, lo que refleja su naturaleza original radiante y alegre. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo. Era uno de los querubines, ángeles que servían directamente a Dios. Su papel era significativo y respetado entre los seres celestiales. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre la naturaleza de Lucifer antes de su caída, hay pasajes que a menudo se interpretan como referencias a él. Por ejemplo, en Ezequiel 28, 12-15, se describe a una figura que muchos asocian con Lucifer. Lucifer, tú eras la insignia de la perfección, lleno de sabiduría y deslumbrante en belleza. Estuviste en el Edén, el jardín de Dios, y cada piedra preciosa adornaba tu vestidura. Te coloqué como querubín protector en el monte santo de Dios, caminabas entre las piedras de fuego. Eras impecable en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se encontró maldad en ti. Este pasaje nos ofrece una visión sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a comprender por qué el pecado de los ángeles caídos es considerado imperdonable. Resalta la magnificencia y sabiduría de Lucifer, quien estaba adornado con piedras preciosas y ocupaba un lugar especial en la creación de Dios, lo que demuestra su alto estatus y el aprecio con el que era visto. Lucifer representaba la cúspide de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Esta descripción sugiere que, antes de su rebelión contra Dios, Lucifer era una creación perfecta, sin mancha alguna. Como querubín ungido, tenía una posición única y privilegiada en la presencia de Dios, lo que indicaba una gran confianza y honor en el reino celestial. Sin embargo, a pesar de su perfección inicial, el pecado y la maldad surgieron dentro de él, tradicionalmente interpretados como orgullo y un deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer subraya el concepto del libre albedrío en la Biblia. A pesar de haber sido creado perfecto y colocado en una posición de honor, eligió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, que es fundamental para todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles poseen un entendimiento completo de las consecuencias de sus acciones. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con un entendimiento pleno de las consecuencias. Esta decisión irreversible, tomada con total conocimiento, es una razón fundamental por la cual su pecado no puede ser perdonado. El pecado de Lucifer y de los ángeles caídos no proviene de la ignorancia o de una debilidad momentánea, sino que es una rebelión deliberada y consciente contra Dios, considerada un rechazo definitivo al Creador. A diferencia del pecado humano, que a menudo surge de la ignorancia o la debilidad y puede ser redimido a través del arrepentimiento, el pecado de los ángeles caídos es visto en el contexto de la justicia divina como imperdonable. Esto refleja el juicio justo de Dios, ya que su pecado fue un acto consciente y directo contra la soberanía y santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que pecan por ignorancia y buscan el arrepentimiento, una condición que no se aplica a Lucifer y los ángeles caídos. La narrativa de la redención se centra en Jesucristo y está destinada específicamente para la humanidad.
A diferencia de los ángeles, los humanos pecan sin un conocimiento completo y tienen la capacidad de arrepentirse genuinamente y cambiar. Esta distinción es crucial para entender por qué la redención es ofrecida a los humanos, pero no a los ángeles caídos. El principal motivo de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías 14, 12-15 es un pasaje frecuentemente asociado con la rebelión de Lucifer. Como has caído del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana. Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Porque dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Esta ambición desmedida de Lucifer, de querer igualarse o incluso superar a Dios, fue la causa de su caída. Su deseo de alcanzar el nivel divino, o de ser adorado como tal, lo llevó inevitablemente a su propia destrucción. Este orgullo y rebelión transformaron a Lucifer, quien era un querubín amado, en Satanás, el adversario y acusador. Tras su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en el líder de los ángeles caídos. Esta caída supuso una transformación total, pasando de ser una criatura de luz y belleza a ser un símbolo de oscuridad y maldad. Para comprender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás, es crucial entender si los ángeles tienen la capacidad de arrepentirse. Para ello, es necesario examinar la naturaleza de los ángeles, el concepto de pecado y arrepentimiento, y cómo estas experiencias difieren de las humanas. La naturaleza de los ángeles y los humanos es distinta. Ambos son creaciones de Dios, pero con características y roles únicos. Los ángeles, como seres espirituales, existen en la presencia de Dios y le sirven directamente, mientras que los humanos tienen una relación más compleja con Dios, que abarca la fe, el pecado, la redención y la posibilidad de una relación personal e íntima con Él a través de Jesús. Los ángeles, al no poseer cuerpos físicos como los humanos, son descritos en la Biblia como espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación, Hebreos 1:14. Esta naturaleza espiritual les permite estar en la presencia de Dios y desempeñar sus roles como mensajeros y siervos. En cuanto a los roles y la jerarquía de los ángeles, existen diversas funciones dentro del reino celestial, como mensajeros de Dios, protectores y adoradores. La jerarquía angelical incluye a arcángeles como Miguel, serafines y otros seres celestiales que cumplen funciones específicas. Los ángeles adoran a Dios, y en la historia bíblica, los querubines fueron asignados para custodiar la entrada al jardín del Edén. Cuando tomaron la decisión de seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con plena conciencia y comprensión de sus acciones. A diferencia de los humanos, que a menudo toman decisiones morales con un conocimiento limitado y son susceptibles de cometer errores y pecados, los ángeles poseen libre albedrío. La rebelión de Lucifer, quien luego se convirtió en Satanás, junto con otros ángeles, es vista como una elección deliberada de rebelarse contra Dios. Aunque los ángeles tienen un mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, no son omniscientes como Dios. Los ángeles interactúan con los humanos actuando como mensajeros o agentes de Dios, ofreciendo orientación, protegiendo, y en ocasiones, interviniendo en asuntos humanos según la dirección divina. Esta interacción implica una conexión directa con la voluntad de Dios. La Biblia también sugiere que los ángeles experimentan emociones, como la alegría cuando un pecador se arrepiente, Lucas 3:10, lo que indica que se regocijan cuando se cumple la voluntad divina. En resumen, la naturaleza espiritual de los ángeles, sus roles distintos, la jerarquía angelical, su libre albedrío y su interacción con los humanos son elementos fundamentales para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos. La elección consciente de rebelarse contra Dios, hecha con pleno conocimiento, marca una diferencia crucial con el pecado humano, que a menudo se comete por ignorancia o debilidad y puede ser objeto de arrepentimiento. Los ángeles no experimentan la muerte de la misma manera que los humanos, pero su existencia depende completamente de Dios, a pesar de su poder y conocimiento. Los ángeles no poseen ni omnipotencia ni omnisciencia. Ellos actúan bajo la autoridad de Dios y conforme a su voluntad. No deben ser objeto de adoración, como se destaca en Apocalipsis 22. 8-9,
cuando un ángel le dice a Juan que debe adorar a Dios y no a él. En el pasaje, Juan relata: yo, Juan, soy el que escuchó y vio estas cosas. Y cuando las oí y vi, me incliné para adorar a los pies del ángel que me mostraba todo esto. Pero él me dijo: no lo hagas. Soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como los que obedecen las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles desempeñan un papel crucial en la historia de la salvación humana, apareciendo como mensajeros que anuncian el nacimiento de Jesús, protegiendo y guiando a figuras importantes. En cuanto a la imposibilidad de arrepentimiento por parte de Satanás, a diferencia de los humanos que pueden errar y luego arrepentirse, imagina a alguien que comete un error pero tiene la oportunidad de disculparse y enmendarlo. Ahora, piensa en alguien que toma una decisión tan grave y con un entendimiento tan profundo que no hay forma de remediarla. Esta es la situación de Satanás. Su rebelión fue una decisión consciente y deliberada contra Dios, lo que convierte su pecado en algo que trasciende el perdón común. Los humanos a menudo pecan por ignorancia o debilidad y pueden arrepentirse. En cambio, el pecado de Satanás, cometido con pleno conocimiento y libre albedrío, es considerado definitivo e irreversible. Al igual que los humanos, los ángeles caídos también fueron dotados de libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones, lo cual es clave para entender sus acciones y las consecuencias que siguieron. La decisión de rebelarse contra Dios fue tomada con total conocimiento y comprensión, lo que lo convierte en un acto de rebeldía inalterable. A diferencia de los humanos, cuyas decisiones pueden no ser definitivas debido a su capacidad limitada de comprensión, los ángeles caídos tomaron su elección con plena conciencia, lo que la convierte en una decisión irreversible y definitiva. Aunque la Biblia no detalla exhaustivamente la caída de los ángeles, menciona en Judas 6 a aquellos que no mantuvieron su posición y ahora están encadenados en oscuridad eterna. El arrepentimiento, que implica un cambio de mentalidad y corazón, alejándose del pecado para acercarse a Dios, no se aplica a los ángeles caídos, ya que su decisión fue tomada con un conocimiento pleno y sin posibilidad de aprendizaje posterior. Esta incapacidad de arrepentimiento está vinculada también al concepto de justicia divina, donde Dios, siendo justo, responsabiliza a cada ser según su conocimiento y entendimiento. La irreversibilidad de la rebelión de los ángeles exige un tratamiento distinto al pecado humano. Para los ángeles caídos, el juicio es definitivo, como se menciona en pasajes como Mateo 25, 41, donde Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto subraya la naturaleza irrevocable de su rebelión. La redención, ofrecida a través de Jesucristo, es un camino abierto exclusivamente para los humanos, como se describe en el Nuevo Testamento. Escrituras como Juan 3 y 16 destacan el amor de Dios por la humanidad y la oferta de vida eterna mediante la fe en Jesús. No existe ninguna indicación bíblica de un plan de redención similar para los ángeles caídos. La historia de la redención humana es única, ya que involucra a Dios tomando forma humana en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. En muchos contextos religiosos, el arrepentimiento se considera un requisito previo para el perdón, una posibilidad que no está al alcance de los ángeles caídos debido a la naturaleza irreversible de su decisión. Reconocer los propios errores implica aceptar las acciones equivocadas, experimentar un verdadero remordimiento y comprometerse a un cambio genuino. Este principio está profundamente entrelazado con la idea del perdón, como se refleja en el llamado a arrepentirse y volverse a Dios para que sus pecados sean borrados en Hechos 3 y 19. Sin embargo, el orgullo puede ser un obstáculo poderoso para buscar y recibir perdón. Este orgullo, caracterizado por una visión exagerada de uno mismo y una resistencia a admitir errores, es considerado uno de los pecados más graves porque impide a las personas reconocer sus fallas y buscar la reconciliación. La razón por la cual los ángeles caídos no pueden ser perdonados radica en su plena conciencia y en la decisión deliberada de rebelarse contra Dios. Su transgresión no fue simplemente un error, sino una acción de desafío consciente. En este contexto, el perdón está estrechamente ligado al arrepentimiento, que consiste en apartarse del pecado y acercarse a Dios. Pero para seres como los ángeles caídos, que tomaron su decisión con pleno conocimiento, el arrepentimiento es inalcanzable. No pueden alegar ignorancia ni malentendido, y su orgullo les impide buscar el perdón.
Uno de los dilemas más profundos es por qué Dios no le otorgó a Satanás una segunda oportunidad, considerando las consecuencias eternas de su elección. En la vida, a menudo se nos brindan segundas oportunidades para corregir nuestros errores, pero Satanás no recibió esta opción. ¿Por qué no darle otra oportunidad si su elección fue tan trascendental? Este dilema cuestiona la justicia de una decisión tan definitiva basada en una sola elección. La clave aquí reside en la naturaleza de la decisión de Satanás. Su rebelión no fue un simple error, sino un rechazo profundo y consciente de Dios. Es similar a la traición de un amigo de confianza, una traición que es tanto intencional como voluntaria, y que transforma irrevocablemente la relación. En este caso, una elección tan grave y deliberada no puede revertirse ni recibir una segunda oportunidad. Un ser con pleno conocimiento no es merecedor de una segunda oportunidad. La justicia divina, uno de los atributos esenciales de Dios, asegura que su juicio sea justo, recompensando el bien y castigando el mal. El destino de los ángeles caídos puede comprenderse en términos de su condena final. Según la Biblia, después de su rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo y quedaron en un estado de separación de Dios, existiendo en oposición a su voluntad. Su papel actual se suele interpretar como el de tentadores y engañadores, buscando apartar a los humanos del camino de Dios. El libro del Apocalipsis, que aborda las profecías sobre el fin de los tiempos, ofrece más detalles al respecto. Apocalipsis 8 y 10 dice, «Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Este pasaje representa el juicio final, donde Satanás y sus seguidores enfrentarán un castigo eterno. El destino de los ángeles caídos subraya la justicia de Dios y refleja la creencia de que hay consecuencias inevitables para las acciones, especialmente para aquellos que, con pleno conocimiento y de manera deliberada, se oponen a Dios. El fuego eterno mencionado en la Biblia se interpreta a menudo como un estado de separación perpetua de Dios y de su bondad, un destino reservado para Satanás, sus ángeles y aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios. El fin de los ángeles caídos sirve como una advertencia para todos nosotros, recordándonos las serias consecuencias de apartarse de Dios y la realidad del juicio divino. La rebelión de estos ángeles es vista como especialmente grave porque constituyó un desafío directo a la soberanía de Dios por parte de seres que comprendían completamente la magnitud de sus acciones. Esta gravedad subraya la severidad de su castigo. Una razón fundamental por la cual las acciones de los ángeles caídos están más allá del perdón en el contexto de la justicia divina radica en cómo Dios establece y afirma su autoridad y la santidad de su orden divino. Al responsabilizar a estos ángeles por su rebelión, Dios confirma la integridad de su justicia. Aunque Dios elige revelar su ira y mostrar su poder, como se observa en Romanos 9, 22-23, donde se menciona que Dios soportó con gran paciencia a los objetos de su ira, la justicia divina no es simplemente una acción ocasional. Es una parte esencial de su naturaleza inmutable. La justicia y la rectitud son los pilares de su trono, y la misericordia y la verdad preceden su rostro, como se destaca en Salmos 89, 14. Este versículo resalta que la justicia es intrínseca al carácter de Dios. ¿Por qué permitió Dios que ocurriera la rebelión? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el concepto de libre albedrío. Dios creó tanto a ángeles como a humanos con la capacidad de tomar decisiones propias. Así como los seres humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, los ángeles también recibieron esta libertad. La rebelión de algunos ángeles, liderados por Lucifer, posteriormente conocido como Satanás, es un resultado directo del ejercicio de este libre albedrío. Es crucial entender que el amor, la obediencia y la adoración carecen de valor si no existe la libertad de elegir. La comprensión de Dios abarca sus atributos de omnisciencia, omnipotencia y amor absoluto. Algunos podrían cuestionar por qué un Dios omnisciente crearía seres sabiendo que se rebelarían. Sin embargo, en el contexto del amor y la libertad, la creación de ángeles con libre albedrío se revela como una expresión de su naturaleza amorosa, otorgándoles la dignidad de la elección. La permisividad de la rebelión encaja dentro de un plan divino más amplio, que se enfoca en un propósito mayor que va más allá de nuestra comprensión inmediata. Finalmente,
La rebelión de los ángeles revela aspectos profundos de la gloria, la justicia y la gracia de Dios. En Romanos 9, 22-23, se destaca la paciencia de Dios y la manifestación de su gloria a través de los objetos de misericordia y los objetos de ira. La permisividad de la rebelión de los ángeles también ilustra el concepto de justicia divina. Dios, en su rectitud, respondió a la rebelión de los ángeles de manera justa, como se observa en 2 Pedro 2, 4, que menciona que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los confinó al abismo. La existencia de los ángeles caídos y su oposición a la voluntad de Dios ha dado lugar a una intensa batalla espiritual, como se describe en Efesios 6 y 12. Esta lucha entre el bien y el mal proporciona un marco para entender la moral y la espiritualidad humanas. La capacidad de elegir es fundamental para el amor y la adoración genuinos. Dios desea que su creación lo ame y le sirva por elección libre. La rebelión de los ángeles, aunque trágica, subraya la importancia y la seriedad de la libre elección en el ámbito espiritual. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque creó a todos los seres con libre albedrío, un elemento esencial para el verdadero amor y la obediencia. La rebelión de Lucifer y de otros ángeles es una consecuencia de esta libertad y sirve como un testimonio del orgullo, la importancia de la elección y la realidad de la justicia divina. Estos eventos destacan aspectos cruciales de la naturaleza y el plan de Dios, incluyendo su soberanía, justicia y la profundidad de su amor, que respeta la libertad de su creación. La rebelión de Satanás y las preguntas que plantea sobre el libre albedrío nos invitan a reflexionar sobre la profundidad del amor y la justicia de Dios. La historia de la rebelión angelical no solo subraya la seriedad de las elecciones en el ámbito espiritual, sino que también destaca la importancia de entender y respetar la libre voluntad dada por Dios a su creación. El pecado y el perdón revelan profundidades considerables. La decisión de Satanás de rebelarse contra Dios fue una elección totalmente consciente y deliberada, lo que la convierte en imperdonable. Este contraste con el pecado humano es significativo. En el caso de los seres humanos, la ignorancia, la debilidad y el potencial de crecimiento permiten el arrepentimiento y el perdón. La falta de una segunda oportunidad para Satanás subraya la seriedad y la irrevocabilidad de su rebelión. Aunque estos enigmas pueden quedar parcialmente sin resolver, nos invitan a explorar las complejidades del libre albedrío, la justicia divina y la naturaleza del pecado. Padre Celestial, Creador de todo lo visible e invisible, nos acercamos hoy con corazones humildes, buscando sabiduría y comprensión en los misterios de tu plan divino. Reconocemos tu infinita sabiduría y tu amor sin límites que nos ilumina cada día. Al reflexionar sobre la profundidad de tu perdón, nos enfrentamos a la difícil pregunta de por qué los ángeles caídos, incluido Satanás, parecen estar excluidos de tu gracia. Sabemos que nuestra comprensión es limitada y que hay aspectos de tu voluntad divina que superan nuestro entendimiento. Sin embargo, en nuestra búsqueda de claridad, pedimos tu guía. Ayúdanos a comprender, aunque sea en parte, la naturaleza de tu justicia y misericordia, y cómo estas cualidades coexisten armónicamente en tu reino divino. Estamos agradecidos, oh Señor, por la misericordia que nos ofreces a pesar de nuestras fallas y nuestra inclinación a desviarnos de tu camino. Nos brindas redención y la oportunidad de regresar a tu lado, y este regalo de perdón es un testimonio de tu amor infinito. Nos sentimos humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirnos y renovarnos en tu amor. No obstante, el destino de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra tu gloria, sigue siendo un aspecto complejo de nuestra comprensión. Reconocemos que estas criaturas, que una vez fueron puras y cercanas a ti, eligieron apartarse de tu luz. Sus acciones, impulsadas por el libre albedrío, los llevaron a alejarse de tu gracia. En esto, vemos un reflejo de la importancia del libre albedrío, un don que tú has otorgado a toda tu creación y la responsabilidad que conlleva. Señor, enséñanos a través de esta historia el valor de nuestras decisiones y las consecuencias que acarrean. Permítenos aprender de la caída de estos ángeles la importancia de la humildad, la obediencia y un corazón que busca siempre tu presencia. Que su historia nos recuerde a mantenernos vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestra devoción hacia ti. También oramos, Padre Celestial, por la gracia de aceptar los misterios de tu reino mientras buscamos entender que hay aspectos que solo a ti pertenecen.
En esta aceptación, que podamos encontrar paz y confianza en tu sabiduría y justicia suprema. En la historia de los ángeles caídos, vemos la manifestación de tu justicia, un aspecto crucial y perfecto de tu naturaleza. Nos recuerda que tu amor no es permisivo, sino que está intrínsecamente ligado a la justicia y la verdad. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu justicia mientras acogemos tu misericordia, entendiendo que ambas son expresiones de tu amor inmutable. Oramos también por la fortaleza para resistir las tentaciones y engaños que desviaron a estos ángeles. Protégenos de las trampas del maligno y guíanos con tu luz. Equípanos con la armadura de la fe, el escudo de la verdad y la espada de tu palabra, para que podamos mantenernos firmes frente a todos los desafíos espirituales. Al reflexionar sobre el destino de los ángeles caídos, que nos inspire un amor más profundo por ti, una apreciación más intensa por tu gracia y un compromiso más sólido con vivir en tu justicia. Que nos motive a buscarte con todo nuestro corazón, a vivir vidas que te honren y a extender tu amor y perdón a los demás. Finalmente, oramos por todos aquellos que enfrentan dudas y preguntas sobre la fe. Que tu Espíritu Santo les brinde consuelo y guía, orientando sus corazones hacia la luz de tu verdad. Ayúdanos a todos a crecer en nuestro entendimiento de tus caminos y en nuestro amor por ti y por los demás. En todas las cosas, nos sometemos a tu voluntad, confiando en tu bondad y en tu plan perfecto para toda la creación. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén.